Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda García y les vengo a hablar sobre mi tema que elegí para esta primera sesión de la UNAD. El nombre del proyecto es La enseñanza de las matemáticas en México y su problemática. Yo soy ahorita estudiante de la licenciatura en enseñanza de las matemáticas, entonces elegí ese tema por la relación, obviamente, de la licenciatura que elegí y pues porque la educación en México tiene problemas muy graves. Pero bueno, vamos a empezar con la, con las diapositivas. Para empezar, bueno, ¿cuál es la problemática? Según tenemos resultados nacionales e internacionales, los alumnos ahorita de cualquier nivel de educación tienen serios problemas en lo que son las diversas materias que llevan, pero sobre todo enfocado a lo que es el área del físico matemático. Resulta que los alumnos en México están muy debajo del promedio internacional de sus conocimientos en matemáticas y aunque obviamente tenemos sus excepciones, no es una regla para todos los alumnos. También aquí durante la investigación, bueno, se notó que el problema, que son una serie de distintos conflictos que hay, obviamente depende mucho del punto del país que estemos revisando, del nivel socioeconómico de esa población o de donde se encuentra esa escuela en particular. Pero bueno, el caso es que esta investigación está enfocada en la ciudad de San Luis Potosí, en el área conurbada, y identificamos nada más los problemas, o bueno, revisamos los problemas en lo que es el nivel de secundaria y bachillerato, para que quede claro desde el principio. Entonces, el plan de trabajo que conformamos para esta investigación fue, bueno, en primer punto, generar una hipótesis sobre cuál es la problemática actual y sus posibles razones. Como mencionábamos, bueno, el gobierno ha hecho estudios y se han encontrado varios motivos, pero pareciera ser que todos los planes que la SEP ha tratado de aplicar no han funcionado hasta ahorita. Entonces, la hipótesis nos hacía preguntarnos si realmente se había llegado al problema central o si simplemente se estaban detectando como pequeños problemas en distintos lugares y no realmente la razón. El segundo punto del plan de trabajo fue, bueno, buscar artículos e informes de la SEP que hablaran sobre este tema, no únicamente de la SEP, sino también de investigadores, ya sean por parte de gobierno o privados o extranjeros, que estuvieran enfocados básicamente en la educación dentro de México, no a nivel internacional en este caso, sino saber realmente las razones de los estudiantes en México. El tercer punto fue diseñar un cuestionario de opinión sobre el tema. En cuarto lugar, aplicar una encuesta a alumnos y docentes sobre su experiencia durante la clase de matemáticas. En quinto lugar, fue entrevistar a algunas autoridades, aunque en este caso no fue tal cual una autoridad, sino que nos fuimos directamente con un docente de nivel de secundaria. En el sexto punto fue analizar, desglosar y acomodar la información según su grado de relevancia. El séptimo, comprar la hipótesis para corroborar o refutar su validez. El punto número 8 fue formular una conclusión sobre los principales problemas que se detectaron y en último punto, el punto número 9, fue proponer algunas posibles soluciones de acuerdo a la información que recabamos. Para empezar, bueno, tenemos la entrevista. Esta entrevista se realizó al profesor Daniel Alfonso Salas Ramos. Él es un docente de la secundaria José Siriaco Cruz dentro de la ciudad de San Luis Potosí. En resumen de su entrevista, que ustedes pueden encontrar en el documento que se anexa en el blog, ahí viene toda la entrevista completa que se le realizó al docente. Entonces marcaba que los chicos parecían no tener interés a lo que era la clase. Yo le preguntaba al docente si había intentado aplicar algún sistema diferente, no nada más basarse en lo que recomienda la SEP. Y me mencionaba que sí, que había intentado actividades, que había intentado que los chicos vieran cómo se utilizan las matemáticas dentro de la vida diaria, no únicamente en situaciones científicas, que es lo que los chicos piensan, que las matemáticas únicamente se utilizan para las ciencias. Y bueno, el profesor nos mencionaba que no es así, que las matemáticas se utilizan en la vida diaria, pero los chicos no pueden visualizarlo. Les hacía algunas pláticas, no nada más ejercicios de contestar en la libreta, y mencionaba que se le daba cierto resultado,
pero no en general. La mayoría de los chicos ya tiene un preconcepto de lo que son las matemáticas y que por ende son aburridas. Entonces, ahí era un problema grave, esa preconcepción que traen los chicos. ¿Desde dónde la traen? ¿La traen por una mala experiencia? ¿La traen influida por sus hermanos, por amigos, por sus mismos padres? Ahí era un punto que queríamos analizar y es a lo que vengo después. Nuestra encuesta. Antes de entrar a los resultados de la encuesta, bueno, quisiera platicarles un poquito de qué fue. Se la aplicamos a maestros, alumnos y a padres de familia. Si mal no recuerdo, fueron 3 alumnos, 3 padres de familia, no, 4 alumnos, 3 padres de familia y 3 docentes. eh, para más o menos saber. También no nos fuimos a una sola escuela, probamos en secundaria y en preparatoria para ver si había alguna diferencia o si los resultados eran similares. De lo que les preguntamos, ahorita lo vamos a ver a fondo más adelante, pero así en grosso modo era qué tan buenos se consideraban ellos dentro de las matemáticas, en el nivel en el que estaban, qué tan bien o tan mal calificaban a sus profesores. Los profesores les hacemos la misma pregunta, qué tan bien o mal calificaban a sus alumnos en este aspecto, si se mostraban motivados. Y a los padres de familia igual les preguntábamos según su percepción desde fuera de la escuela, cómo evaluaban a estos profesores como buenos profesores, como malos profesores, porque al final de cuentas ellos están involucrados en cierta forma en la vida estudiantil de sus hijos y también saben cómo es o conocen en cierta forma la interacción entre el padre, entre el alumno y el docente. Entonces vemos los resultados rápidamente. En la primera pregunta, bueno, les preguntábamos qué era la persona, bueno, que se definiera la persona que contestaba la encuesta, si era un profesor, si era un estudiante, si era un padre de familia. Aquí lo tenemos en porcentajes, donde docentes y alumnos son el 40%, mientras que los padres de familia quedan en un 20%. Esto fue hecho a una población de 10 individuos nada más. En la segunda, mm, la segunda pregunta nos mencionaba si ellos creían que el aprendizaje de las matemáticas era importante. Aquí hubo una clara tendencia del 70% que sí consideraban las matemáticas como una área importante, mientras que el 30% lo dejaban como no. Sería bueno ver ahí por qué ese 30% menciona que no, pero bueno, por cuestiones de tiempo no podemos indagar mucho más en la información. En tercer lugar, preguntamos cuál era el grado máximo de estudios que tenía la persona que estaba contestando la encuesta. Tenemos nuestro pico más importante, que era una educación universitaria. Entonces, sacando así como una breve conclusión, podemos ver que los padres de familia, obviamente también los profesores, tienen una educación universitaria por lo menos. No sabemos si la concluyeron o es trunca, pero llegaron a ese nivel educativo. Nada más tenemos un 10% que contestó que tiene educación de posgrado y el resto contestaron que estaban divididos entre secundaria y preparatoria. En cuarto lugar, preguntamos que si el individuo utilizaba las matemáticas en su vida diaria. Les dábamos unos breves ejemplos de cómo se utilizan en el hogar, en el trabajo, en el tiempo libre, sin importar el tipo de vida que lleven. Y bueno, tenemos ahí que el 50% nos dice que nunca utiliza las matemáticas, o por lo menos ellos no perciben que estén utilizando las matemáticas, comparado con el 30% que dice que algunas veces. Ese 30% lo obtuvimos porque básicamente a la hora de darles los ejemplos, decían, pues cuando vas a la tienda a comprar algo, utilizas matemáticas, cuando calculas alguna distancia a recorrer con el tiempo que te va a llevar, eso es utilizar matemáticas. Entonces, tal vez ahí influyó un poco ese 30%. En nuestra quinta pregunta fue si consideraban a las matemáticas como una ciencia básica. Aquí tenemos que el 60% contestó que no, porque, bueno, una teoría, una hipótesis que tenemos, que consideramos, es que el concepto de ciencia que tienen algunas personas no está bien definido. Cuando hablamos de ciencia, creo que a su mente viene el típico investigador de bata blanca en un laboratorio y no todas las ciencias son iguales, ¿verdad? Entonces,
Probablemente sea ahí. Nuevamente, no pudimos indagar mucho más en esa pregunta de por qué no la consideraban una ciencia básica, pero bueno, ahí está reflejado por el momento. En la pregunta número 6, preguntábamos si creían que el tiempo que se le daba a la enseñanza de las matemáticas dentro de la escuela, dentro del plan de estudios, era el adecuado. Aquí hubo algo curioso, pues el 60% mencionaban que sí era el tiempo suficiente. No sé si daban esa respuesta en cuanto a que era sincera de que sí era un tiempo suficiente o de que estaban rogando internamente que no se dieran más horas de matemáticas. El promedio más o menos es 1 hora diaria de clase de matemáticas, lo que nos da 5 horas a la semana. Algunos profesores, que eran básicamente los que contestaron en no en esta pregunta, nos mencionaban que debía extenderse a veces la clase a 2 horas de matemáticas, ya fueran corridas o distribuirlas de cierta manera para que no fueran tan pesadas al alumno, pero que sí necesitaban un poco más, sobre todo para reforzar los conocimientos de grados anteriores, porque vienen con ciertas deficiencias y el profesor tiene que ponerlos al corriente prácticamente en 1 o 2 semanas máximo para que puedan alcanzar el nivel que deben llevar en el grado en el que estén actualmente. Y ahí empieza un problema grave, porque los alumnos vienen con ese problema, pongamos de ejemplo, vienen con un problema de matemáticas de secundaria, pasan a preparatoria jalando este mismo conflicto o el no entender ciertos temas. El profesor nuevo en primer semestre en 15 días tiene que ponerlos a todos al corriente y si el alumno desde ahí no puede avanzar, va a tener muchos más problemas en los temas que siguen, ya sea el segundo, tercer, cuarto, sexto semestre, incluso si va a la universidad, dependiendo de su carrera, va a traer ciertos problemas de matemáticas. Que no es suficiente con nada más que pase con una calificación de 6 como se dice, de panzazo. Entonces, hay ahí algo muy importante que investigar en ese tiempo, si es el adecuado realmente o habría que incrementarlo. La pregunta número 7, ahí, bueno, esta pregunta era exclusiva para los estudiantes o los padres de familia y aquí les pedíamos que calificaran el desempeño de sus profesores. Teníamos 5 formas de catalogarlo, yendo desde muy malo, deficiente, bueno, muy bueno, hasta excelente. Aquí el dato curioso es que hubo una calificación de 0 para excelente y muy bueno. La mayor calificación se fue al bueno. Pero nuevamente nos quedamos ahí. ¿Por qué le das esa calificación media y no una calificación de excelente profesor? ¿Qué le falta? Porque actualmente los profesores llevan muchísimos cursos, tanto para su trabajo en el aula, para la entrega de documentos que tienen que hacer para dirección o para la secretaría a la que pertenezcan, y entonces, y se supone que están capacitados y tienen los programas más nuevos y los métodos más actuales de enseñanza y no se están viendo reflejados o el alumno no lo está viendo o los padres de familia tampoco lo están viendo. Y ahí habría que preguntar por qué. ¿Por qué no le das una calificación de excelente a quien se supone que está perfectamente preparado para dar esa clase? La pregunta número 8, esta era exclusiva para los docentes y les preguntábamos que ahora bueno, les pedíamos que a ellos calificaran el desempeño de sus alumnos dentro de la clase o dentro del aula. Y es más o menos la tendencia, no hubo ni un excelente ni un muy bueno. Hubo un profesor que comentó que obviamente tiene alumnos que son excelentes, pero probablemente estemos hablando de uno, máximo 2 alumnos por generación que sean excelentes en matemáticas. No hablamos en grupos, sino una generación completa. Ahí es un problema muy grave. La tendencia aquí del 20% fue deficiente, o sea, los alumnos no, no están dando su mayor esfuerzo, no están entendiendo los temas, el profesor no está alcanzando a los chicos, no está logrando que comprendan. Es ahí otro punto muy importante a revisar. ¿Por qué el profesor los califica así? ¿Cuál es el conflicto de los alumnos para no entender? Tomando en cuenta que aquí, siendo una ciudad, los alumnos tienen por lo menos el material básico para sus materias, no están
faltos de algún material, por ejemplo, un libro, calculadoras, reglas, etcétera. No les falta nada de ese material. Entonces, ¿qué está pasando ahí? En nuestra novena pregunta, ahí ya nuevamente nos íbamos a toda la población, les preguntábamos si los temas que vienen en el plan de estudios, es decir, los métodos, los temas que han visto los alumnos, tanto los profesores anteriormente, si son los adecuados de acuerdo al plan de estudios, ya fuera secundaria o preparatoria. Aquí el 90% nos dice que sí, y nada más hubo un 10% que mencionó que no. Nuevamente son como datos que no, que bueno, en mi parecer no concuerdan muy bien uno con el otro, porque califican también las horas, porque califican también los temas, pero a la hora del desempeño se califica tan mal. Yo pensaría que los temas entonces no son los adecuados, tal vez son demasiado avanzados, demasiado repetitivos para el nivel en el que están. Otra vez nuevamente habría que verificar eso, puesto que aquí en el estado de San Luis Potosí, secundaria y preparatoria son distintos sistemas. Entonces, no sé si vayan de la mano, si tengan algún conflicto. No hubo tiempo de profundizar en lo que eran los planes de estudios en sí. Y por último, les preguntábamos que se hicieran un autoanálisis, aquí más que nada para los alumnos, y es cómo ellos califican sus conocimientos en matemáticas. Tenemos nuevamente una tendencia en el bueno. Bueno, les dimos las 5 calificaciones, que era excelente, muy bueno, bueno, deficiente y muy mal. Y el 50% se fue al bueno. Aquí considerando que entran los maestros, y entran este, los padres de familia también, que si recordamos la mayoría tiene una educación universitaria. Sin embargo, se califican ellos como en bueno, y solo hubo alguien que se calificó como en muy bueno. Ahí hay un conflicto, porque no hay un excelente. Tal vez si esto no lo definimos en la encuesta, pero tal vez todos los profesores no eran exclusivamente del área de matemáticas, o en dado caso tal vez no estaban impartiendo la materia de matemáticas. Se trató de que así fuera, pero quizás hay algún conflicto en esa situación. O igual, si el maestro está calificando como deficiente a sus alumnos y a él se califica como bueno nada más, entonces ahí el mismo profesor nos está dando como una alerta de que algo no está funcionando en el sistema, algo no está funcionando con la reforma educativa o con las guías que les están dando las secretarías a los profesores. En los alumnos, bueno, sí, yo imaginaba más o menos esa tendencia de que se fueran a calificar de bueno a deficiente, pero sin embargo el muy malo tiene un 20%. Entonces ahí hay, en teoría, 2 alumnos que se están calificando como muy malos. También habría que ver los padres. Si se supone que tienen una educación universitaria, ¿por qué no tienen una mayor calificación en matemáticas? No preguntamos cuál era el perfil o cuál era la carrera que habían estudiado, pero bueno, de ahí viene un poco la hipótesis que ponemos al principio de la presentación, de que los alumnos traen un preconcepto de que las matemáticas son difíciles, son aburridas y que no las necesitas. Entonces, quizás ahí en ese bueno que deben venir algunos padres de familia, tenga el preconcepto de los chicos heredado de sus padres. Quizás habría nuevamente que analizar esa pregunta. Es importante ver por qué ese bueno, por de dónde viene. En sí, eh, en lo que se pudo percibir durante lo que es la investigación, es que por lo menos aquí en la capital hay alumnos muy buenos en matemáticas. Me tocó la oportunidad de conocer 3 alumnos de preparatoria muy buenos, representantes de su escuela y representantes de la ciudad de San Luis Potosí en el nivel de preparatoria, y un alumno de secundaria que también era muy bueno. Él no concursaba en, en, en estos concursos de matemáticas o de física, pero sus maestros lo tenían muy bien calificado, sus compañeros, perdón, también lo tenían en muy alto nivel. Entonces,
el nivel no es malo. Los alumnos pueden aprender muy bien con los mismos profesores, pero nos vamos a los extremos. El alumno excelente y el alumno muy malo. ¿Por qué sucede con el mismo profesor en la misma materia? Yo creo que debe venir un poco em, de sus backgrounds, de dónde vienen, de sus, tal vez las secundarias a las que fueron, de las primarias a las que fueron. También considero que sería importante analizar el ambiente familiar en el que se desenvuelve porque sabemos que los conflictos familiares influyen mucho en el desempeño de los alumnos en la escuela. Y a final de cuentas también es importante ver que no todos los alumnos son iguales, no todos van a aprender con el mismo método, no todos pueden llevar el mismo nivel al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es importante reevaluar no solo la reforma educativa, sino toda la educación en sí, el sistema que llevamos, si es realmente el adecuado para todos los alumnos o si podemos eh, adaptar el sistema a cada alumno sin que se vuelva tan complicado, porque al final de cuentas son millones de estudiantes los que tenemos actualmente en 2018 en escuelas de todos los niveles. Entonces, es una situación importante a reconsiderar, a reevaluar y mencionarle a las secretarías correspondientes. Y bueno, esto viene en parte de la conclusión, lo que mencionaba, todos estos puntos que detectamos, lo que habría, la información en la que hay que ahondar, investigar un poco más de dónde surgen todos estos problemas, porque bueno, la educación pública viene desde el porfiriato, pero obviamente la educación viene desde muchísimo antes. En épocas antes del porfiriato se acostumbraba que los hijos fueran ya sea a escuelas privadas o que se les educara en casa. Por desgracia no tenemos eh, evaluaciones que se hayan hecho de esa época para comparar cómo era el antes con el ahora, pero bueno, en esta época actual que tenemos educación pública y tenemos educación privada, nos damos cuenta que no es nada más también si es una escuela pública, si es una escuela de gobierno, si es un colegio privado. El problema viene en general. Las escuelas privadas están un poco más arriba en el porcentaje de su desempeño en matemáticas, pero tampoco es exageradamente alto como para echarle toda la culpa a la educación pública. Entonces son cuestiones difíciles de evaluar. Yo creo que hay que dedicarle suficiente tiempo que el gobierno realmente se involucre o que realmente contrate gente adecuada para investigar esto y hacer propuestas realmente interesantes. Mi propuesta queda en que hay que buscar la forma de que los chicos, de que no sean los chicos los que se adapten al sistema, sino que el sistema se trate de adaptar a cada uno de ellos y los ponga en el lugar, en el nivel que necesitan estar, en el tiempo que necesitan estar. Tampoco hablo de apapacharlos y de tenerlos estudiando la secundaria durante 5 años, pero sí buscar cómo impulsar a esos chicos que tienen deficiencias o quizás apoyarnos un poco de los chicos que son excelentes para que ayuden a sus mismos compañeros. Se han dado los casos, pero no se les da el impulso necesario a ese tipo de situaciones. Y personalmente yo he visto mucho cómo es más fácil la interacción entre los alumnos para comprender mejor un tema que la interacción profesor-alumno, porque a veces el alumno tiene ciertos temores o cierta vergüenza de ir con el profesor a preguntar y se le hace más fácil hacerlo con sus compañeros que obviamente comprenden el tema con mayor facilidad. Entonces, igual nos podríamos apoyar de esa situación como docentes. Pero bueno, así esta sería mi conclusión. Sería más o menos en resumen todo lo que se hizo en la investigación. Si a ustedes les interesa, pueden pasar al blog a ver con mucho más detalle toda la información aquí expuesta. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por la atención y que pasen un excelente día. Hasta luego.